Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. El capítulo 29 comienza con un segundo ay de Ariel. De Ariel, ciudad donde habitó David. ¿Dónde quedaba Ariel? Al parecer, esto es una manera figurativa o simbólica de hablar de Jerusalén. Ciudad donde habitó David. ¿Dónde habitó David? Pues en Jerusalén. En Sión, ciudad de David. Entonces, esto es una forma simbólica de hablar de Jerusalén, de Judá del sur. Y dice allí, ay del pueblo de Dios. Ay del pueblo que se identifica con el Señor o decía ser parte de los fieles, pero su conducta fue totalmente errada. Ay de la ciudad donde habitó David, añadid un año a otro. Las fiestas sigan su curso. A ver, habían varias fiestas en Judá porque estaba el santuario, todas estaban alrededor del santuario, desde la Pascua, el Pentecostés, la gavilla mecida, estaban los chofares, el Yom Kippur, el Rosh Hashanah, la fiesta de las cabañas, el Sukkot, como dicen los hebreos, el Sukkot, la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos. Entonces todas esas fiestas también tenían un trasfondo de agradecimiento a Dios por la liberación de la esclavitud de Egipto, principalmente la Pascua, y por la abundancia de las cosechas, tanto en primavera como en otoño. Pero esto se volvió una costumbre. Y el Señor dice, mira, ay de ustedes, ciudad de David, añadiendo año tras año, y donde las fiestas siguen su curso. Es decir, ustedes viven su vida normal, sin darse cuenta los tiempos que están transcurriendo, ni las circunstancias que se están desarrollando. Versículo 2. Mas yo pondré a Ariel, que es Jerusalén, en apretura y será desconsolada y triste, y será a mí como Ariel. O sea, lo ideal es que realmente fueran el pueblo del pacto. El Señor tiene que hacer una purificación en su pueblo porque el juicio comienza con la casa de Dios. Nosotros a veces queremos que las personas se conviertan al Señor, pero nosotros somos los primeros que debemos experimentar el reavivamiento. Acamparé contra ti alrededor y te asitiaré con campamentos y levantaré contra ti baluartes. Entonces serás humillada, Jerusalén. Hablarás desde la tierra y tu habla saldrá del polvo y será tu voz de la tierra como la de un fantasma. A ver, yo pienso que esta traducción de fantasma es una traducción inadecuada. Muchas versiones dicen así, fantasma. Quizás la traducción más correcta sería como espanto o como sombra de muerte. Sí, porque los fantasmas no existen. Yo no puedo aseverar de que por el hecho de que la traducción lo diga de esa manera, los fantasmas existen, ¿no? Las ánimas en pena o los espíritus que se le aparecen a las personas. Lo que está queriendo decir es que las personas van a sufrir tanto al punto que van a estar en una situación tan deplorable que es como si no existieran. ¿Sí? La tierra... la voz sale de la tierra como de un fantasma y tu habla susurra desde el polvo. Está haciendo una referencia a la muerte física literal, una muerte emocional por todos los problemas que están a su alrededor, por haberse apartado, aunque mantuvieron las formas de culto porque seguían haciendo las fiestas. Mantenían esas formas de culto. Y en el tiempo actual no hay mucha diferencia, porque hoy en día pues hay muchas congregaciones, muchas iglesias, muchas denominaciones, mantienen formas de culto, pero en realidad no hay un verdadero crecimiento espiritual ni una obediencia a los mandamientos del Señor. Y la muchedumbre de tus enemigos, es decir, los que están alrededor, serán como polvo menudo, y la multitud de tus fuertes como tamo que pasa y será repentinamente en un momento. Sufren también las consecuencias lo que están a tu alrededor, pero tú también, como que te decías pueblo de Dios pero no lo vivías, también vas a tener que sufrir las consecuencias por tu desvío. Por Jehová de los ejércitos serás visitada con trueno. Me gusta mucho la manera como aquí se presentan estos mensajes, porque dice, mira, el Señor te va a visitar. El Señor va a salir a tu encuentro. Con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino, con tempestad y con llama de fuego consumidor.
Esto me hace pensar en el monte Sinaí, la vez que Dios, claro, saca al pueblo de Egipto, lo hace cruzar el Mar Rojo, los lleva al desierto, les provee de alimento, les protege con nubes, les protege con fuego. Y el Señor les dice: santifíquense, porque mañana me voy a presentar ante ustedes. Dice que la montaña humeaba y temblaba y se veía el fuego y el pueblo estaba atemorizado al punto de decirle a Moisés: Moisés, que Dios no hable con nosotros, habla tú con Dios y tú después nos dices lo que Dios te dijo. Y Dios les habló y les pronunció los mandamientos, les mostró su revelación, su norma de juicio, lo que debe ser, lo que rija la conducta humana, lo que es el reflejo de su carácter y el fundamento de su gobierno divino. Fue presentado en el Sinaí y el pueblo se tapaba los oídos para no escuchar. Hoy Dios nos dice que esos mandamientos siguen vigentes. Y Dios se presenta con truenos, terremotos, con ruido, pero claro, aquí por supuesto que está hablando de la segunda venida desde el punto de vista escatológico, porque el Señor se va a presentar y la tierra será estremecida. Pero antes de que ese evento escatológico, ese evento del fin ocurra, nosotros debemos tener un encuentro personal con el Señor y Él debe estremecer nuestra vida y debe consumir la escoria que está dentro de nosotros, que es el pecado, que es una condición con la cual hemos nacido. Y será como sueño de visión nocturna la multitud de las naciones que pelean contra Ariel, contra Jerusalén. Será como sueño de visión nocturna. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ellas pasarán, no serán eternas. Se terminarán, y todos los que pelean contra ella y su fortaleza, y los que la ponen en apretura, y le sucederá, dice el versículo 8, como el que tiene hambre y sueña, y la que parece que come, pero cuando despierta su estómago está vacío, o como el que tiene sed y sueña y le parece que bebe, pero cuando despierta se halla cansado y sediento. Así será la multitud de todas las naciones que pelean. Y aquí se confirma que está hablando de Jerusalén, porque dice: pelean contra el monte Sión. Y esto no está hablando de una lucha en el Medio Oriente. En su momento era un evento, o sea, en su expresión literal, claro que estaba hablando de los conflictos, tanto de lo que Asiria y lo que Babilonia harían con Jerusalén. Pero hoy, desde el punto de vista espiritual, o sea, para nosotros, lo que nos corresponde a nosotros, es saber de que nuestra confianza no debe estar puesta ni en nuestra fuerza, ni en nuestro conocimiento. El conocimiento es conocimiento, el conocimiento debe llevarse a la práctica. Entonces aquí dice: mira, ellos serán como quien sueña que come pero en realidad tiene hambre, como quien sueña que bebe pero en realidad tiene sed. O sea, nosotros no puede ser simplemente una ilusión de querer ser verdaderos cristianos, sino que debemos serlo. Debemos vivir nuestro cristianismo, no vivir simplemente de una aspiración. Yo quiero ir al cielo, no, yo voy a ir al cielo por la gracia del Señor, porque Él ya pagó el precio de mi pecado. Y cuando Él venga y se manifieste, le voy a recibir con los brazos abiertos. Que sea eso una realidad, que tú tengas seguridad de salvación. No vivas de ilusión. No, es que yo quiero, no es que... No, o sea, todos queremos ser salvos. Pero ¿hemos ya aceptado esa salvación que Cristo pagó? Y dice el versículo 9: deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas. A ver, ya va. ¿Cómo es esto? Nos insta a estar ebrios, nos insta a soñar, nos insta a tambalear. ¿Cómo es eso? A ver, nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo. Quizás la expresión, porque como está hablando de la borrachera espiritual de muchos, que los está haciendo tambalear, pero es una borrachera que está mezclada con toda clase de cosas que van en contra de lo que Dios ha establecido. Él dice: mira, si ustedes quieren llenarse de algo, si ustedes quieren colmarse de algo, cólmense de la sabiduría, cólmense del Espíritu Santo. Que su orgullo tambalee, que su pecado sea erradicado de su vida.
Lamentablemente, los ojos de muchos profetas están cerrados. Y eso quiere decir que muchas personas que se dicen llamar religiosas, personas que se dicen ser predicadores de la Biblia, en realidad no han comprendido el mensaje de salvación, no han comprendido los mensajes proféticos, no han comprendido las señales de los tiempos, no han ni siquiera entendido por qué realmente Cristo murió en la cruz. Dicen, no, es que Cristo vino a abolir la ley. ¿Cómo tú vas a decir una barbaridad de esas? ¿Cómo se te ocurre decir que Cristo vino a abolir la ley? Cristo vino a pagar el precio del pecado. Y la paga del pecado es muerte. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de los profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. No fue que Dios quiso que eso fuese así. Es que ese es el resultado de nuestro orgullo y de no reconocer nuestra condición. Y os será toda visión como palabra de libro sellado. Libro sellado. A ver, hermanos, miren. Hay dos libros proféticos muy importantes en la Escritura. Todos los libros de la Biblia son importantes, todos. Pero hay dos que tienen una revelación muy especial para nuestro tiempo. El libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. A Daniel se le dice, mira Daniel, sella las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, pero la ciencia aumentará. Los entendidos comprenderán. Pero los impíos no van a entender el mensaje. El mensaje está allí, pero no lo entienden. No porque no puedan entenderlo, sino porque no quieren entenderlo. Y no te preocupes, Daniel, eso es para el tiempo del fin, eso no es para tu tiempo. Porque Daniel le decía, Señor, no entiendo el mensaje. Daniel, tú vas a dormir, tú te vas a levantar en el tiempo final, tú vas a recibir tu recompensa, pero ese mensaje es para los que vivan en ese tiempo. Y el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, que es el de la revelación final, aparece un ángel con un libro abierto. Ya el mensaje no está sellado, el mensaje está abierto. Pero aunque el mensaje está abierto y está a disposición de muchas personas, para ellos es como si estuviese cerrado. Es como que estuviese sellado e inentendible. Y dice, os será toda visión como palabra del libro sellado, el cual, si dieren al que sabe leer o al que dice saber leer, y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Cuando me preguntaban si yo sabía el año o el tiempo de la venida de Cristo, yo dije, no lo sé, pero creo que Dios lo revelará en su tiempo. Hoy no lo sé, pero Dios lo revelará. Y para que Dios lo revele, tiene que haber una íntima comunión. Y además de eso, yo debo dejar que sea el Espíritu el que nos guíe y no dar mi percepción personal. ¿Ok? Y dice el versículo 12, y si se diere el libro al que no sabe leer diciendo, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. No sé leer. Evidentemente que si los líderes no han podido comprender el mensaje, ¿qué se puede esperar del resto de las personas? Pero déjame decirte que habrá personas a las cuales Dios les enseñará la revelación. Y dice el versículo 13, claro, la revelación debe venir acompañado de ciertas cosas. A la ley y al testimonio, o sea, primero los principios. Si no hay un principio establecido, tú no puedes decir, no, es que Dios me reveló tal cosa. Sí, pero y a la ley y al testimonio, o sea, ¿cómo está tu testimonio? ¿Cómo está tu obediencia a Dios? O sea, porque ¿cómo Dios se va a revelar ante un desobediente? Dios primero hace un llamado al arrepentimiento y después va progresivamente dando su revelación. Y dice el versículo 13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca. Fíjate que, son personas religiosas. Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Mandamiento de hombre. Yo quiero preguntar, ¿quién escribió los 10 mandamientos? ¿Moisés o Dios? Entonces, si hay un principio estructurado de que fue Dios quien puso una norma, entonces ¿por qué yo tengo que echar la norma por tierra, la que Dios estableció, para seguir normativas humanas?
O sea, hay leyes humanas que deben respetarse, siempre y cuando esas leyes no vayan en contra de lo que Dios ha establecido. Por eso es que si en tu congregación, hermano, yo esto lo estoy diciendo con todo respeto a cualquier denominación religiosa, pero siendo firme en un principio. Si en tu congregación se dice que los mandamientos de Dios están abolidos y que no es necesario guardarlos, ahí hay un problema en esa iglesia. Hay un problema grave. Comenzando con el líder, porque le está enseñando a los demás cosas que no son verdad. Y dice aquí, el pueblo se acerca a mí con su boca, tienen el deseo de adorar. Con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre. Por lo tanto, dice el versículo 14, y aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso. Es decir, los voy a intentar despertar de su sueño espiritual, porque perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la inteligencia de los entendidos. Y ahí viene el siguiente ay. Ay de los que se esconden de Jehová. Se esconden de la revelación. Se esconden de la manifestación y del mandamiento. Porque, a ver, ¿en qué momento se escondieron los seres humanos de la presencia de Dios? Adán, cuando comió el fruto prohibido, se escondió. Y el pueblo de Israel, cuando escuchó la voz de Dios en el monte Sinaí, se taparon los oídos para no escuchar y para no estar en contacto directo con Dios, sino que le dijeron a Moisés, Moisés, anda tú y habla con Dios. Hay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, o sea, rechazan el mensaje, y sus obras están en tinieblas. Al rechazar el mandamiento, pues evidentemente lo van a violar. Y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Vuestra perversidad, dice el versículo 16, ciertamente será reputada. ¿Acaso la obra dirá a su hacedor, no me hizo? Dirá la vasija de aquel que lo ha formado, no entiendo. O sea, es como que sí. A ver, la vasija de barro no le puede decir al alfarero, hazme de esta forma. O yo soy así porque yo quise ser así y tú me hiciste como yo quería que yo quería ser. O sea, yo no le puedo decir a Dios cómo manejar su gobierno universal. Yo no le puedo decir a Dios qué es lo correcto y lo incorrecto, porque Él es el que establece la norma, no yo. Yo no soy el que establece la norma la establece Él. Yo estoy aquí para obedecer. Entonces es como que si nosotros quisiéramos que Dios hiciese nuestra voluntad. Y no puede ser así. Yo no estoy en ninguna posición de exigirle nada a Dios. Cuando yo me acerco en oración a Dios, digo, Señor, hágase en mí tu voluntad. Señor, estos son mis planes humanos, pero que se haga tu voluntad en mí. Si se dan porque tú quieres, y si no quieres que se dé, que no se den. Pero ¿quién soy yo para exigirle algo a Dios? Versículo número 17. No se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero, y el campo fértil será estimado por bosque. Versículo 18. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Si nosotros rechazamos, mira, otros van y lo aceptarán, y otros cumplirán la obra que nosotros hemos despreciado. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, los humildes, no los soberbios, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Porque el violento, dice el versículo 20, será acabado, y el escarnecedor será consumido. Está hablando de un juicio. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad. O sea, violar los mandamientos. Versículo 21. Los que hacen pecar al hombre en palabras, los que arman lazo al que reprendía en la puerta, y pervierten la causa del justo con vanidad. Por lo tanto, dice el versículo 22, Jehová que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob: no será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido, porque verá a sus hijos, obra de mis manos, en medio de ellos, que santifican mi nombre, y santifican al Santo de Jacob, y temerán al Dios de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre habrá personas dispuestas a hacer la voluntad de Dios. Siempre habrá personas dispuestas a mantener la fidelidad. Siempre habrá personas dispuestas a confiar plenamente en las promesas de Dios y a vivir de acuerdo a lo que Él ha establecido.
Y lo más bonito de todo esto es que tú y yo podemos formar parte de aquellos hijos de Abraham, de aquella simiente de Abraham, como dice el apóstol Pablo, todo el que está en Cristo simiente de Abraham es. Tú y yo podemos pertenecer a ese linaje de fieles, que aunque hemos cometido errores, podemos ser justificados por los méritos de Cristo cuando reconocemos nuestra condición, porque verá a sus hijos obra de mis manos, es decir, reconocemos a Dios como creador en medio de ellos, que santificarán mi nombre. ¿Y cómo santificamos el nombre de Dios? En obediencia. Y santificarán al Santo de Jacob y temerán, es decir, respetarán al Dios de Israel. Y termina el versículo 24 diciendo: y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, es decir, los que una vez fueron inconversos se convertirán, aprenderán inteligencia, irradiarán luz de la revelación. Y los murmuradores, los que alguna vez fueron murmuradores, burladores, aquellos que despreciaron el Espíritu Santo obró en ellos, aprenderán doctrina. Porque el Espíritu Santo no se cansó de llamarlos al arrepentimiento. Y hoy ese mensaje debe fortalecer nuestra fe, debe llenarnos de esperanza. Debe hacernos entender que Dios está haciendo todo lo posible para que aceptemos la salvación que ya Cristo ganó para ti y para mí. La pregunta es: ¿estás aprovechando el tiempo? ¿Estás aprovechando la oportunidad? ¿Te has extraviado? El Señor te dice: puedes aprender inteligencia. ¿Has cometido errores en acciones y en palabras? Puedes aprender la doctrina. Puedes vivirla. Puedes hacer la voluntad del Señor. Porque el tiempo de gracia aún no se ha terminado. ¿Qué te ha parecido este capítulo? ¿Crees que puedes aplicar este mensaje a tu vida personal? ¿Crees que para ti hay una oportunidad de parte del Señor? Deja tus impresiones y tus comentarios en la parte de abajo de este video y compártelo con otras personas para juntos seguir creciendo en lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Con esto hemos llegado al final del capítulo 29 y la invitación es para que puedas acompañarme al capítulo número 30, así que no olvides suscribirte, activa las notificaciones y dile a otras personas lo que has aprendido en este capítulo 29.